Los procesos electorales deben realizarse apegados a la legalidad, también requieren de una dosis de legitimación, y cuando existe una amplia participación ciudadana en el proceso electoral, pues esta participación también permite legitimar al proceso electoral. Hoy en Frente a Frente nos visita la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona. Hola, ¿qué tal? Estamos en Frente a Frente, un espacio para conocer a los personajes de la vida pública en el estado de Hidalgo. En esta ocasión, pues estoy muy bien acompañada por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Ella es María Magdalena González Escalona, quien de verdad ha tenido una responsabilidad enorme en el pasado proceso electoral. Y bueno, pues, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Sara? Pues un gusto poder estar con ustedes, poder comunicarnos con su auditorio, y pues siempre el Instituto Estatal Electoral dispuesto a poder dar a conocer información importante y de momento, ¿no? Pues en principio de cuentas, ¿cómo califica este proceso? Fue bastante largo, tuvo de todo, pero desde su perspectiva, pues dirigiendo, ¿no?, el camino de muchísima gente que estuvo trabajando en el proceso, ¿cómo lo califica? ¿Cómo le fue? Pues para mí me parece un proceso electoral exitoso, un proceso electoral que significó muchos retos por ser un proceso electoral concurrente de elecciones de diputaciones más elecciones de ayuntamientos. Siempre un proceso electoral de ayuntamientos también tiene su propia particularidad, pero sin duda grandes retos, y más aún cuando el proceso electoral del estado de Hidalgo para la renovación de ayuntamientos en el año de 2020, pues dejó muchos retos muy importantes, y muy contenta porque en este proceso electoral con estas características en donde fueron, insisto, concurrentes y con ayuntamientos, pues significaba el primer reto, pues que el programa de resultados electorales preliminares funcionara adecuadamente, y así fue un programa de resultados electorales preliminares exitoso. Hubo dos programas electorales preliminares anteriores, en 2021 y en 2022, que también fueron exitosos, pero este particularmente revestía de una particularidad que era dejar atrás lo que aconteció en la elección del 2020 de ayuntamientos, y lo logramos. Fue un programa que no solo dio buenos resultados a nivel de entidad federativa, sino también pudimos dar muy buenos resultados comparados con otras entidades federativas. Pues nuestro PREP fue un PREP que funcionó bien, que en todo momento estuvo actualizando los datos, que en todo momento estuvo disponible para la ciudadanía. Fue un programa altamente consultado y fue un programa exitoso en todo lo que tiene que ver con este programa, ¿no? ¿Podría considerar que el PREP fue como uno de los principales retos durante esta jornada, o cuál fue ese gran reto que tuvieron que afrontar? Bueno, además de el PREP del 2023-2024, de este proceso electoral, pues también sabíamos que uno de los grandes retos era el registro de candidaturas, porque la propia norma electoral nos establece tiempos muy justos, y hablando de un proceso de ayuntamientos, pues sí significaba un reto muy importante, y más aún porque el 31 de octubre el Consejo General del Instituto Estatal Electoral pues aprobó las reglas de postulación. Estas reglas de postulación fueron inéditas. ¿Por qué? Porque consideró y aseguró la postulación de las personas de diversos grupos de atención prioritaria, como es las personas de poblaciones indígenas, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la diversidad sexual y en fin. Y además, pues también asegurar el registro de las personas jóvenes, y desde luego la paridad en todos los casos, la paridad horizontal y vertical, y bueno, esto generó muy grandes retos. Y también pues recordar a ustedes que aprobamos la exclusividad de municipios para postulación exclusiva de mujeres. Sí. Entonces nosotros sabíamos que todos estos retos eran importantes para el momento en que llegara el registro de candidaturas, y para eso nos preparamos con anticipación.
y el día 19 de abril, fecha en que teníamos que aprobar el registro de candidaturas, nosotros iniciamos la sesión, una sesión que se prolongó hasta el mediodía del 21 de abril, pero sí decir que, bueno, pues las personas pudieron iniciar sus campañas electorales a partir de que nosotros concluimos con esa sesión. Consejera, justamente en estos sectores, ¿no?, que han ido avanzando a través de los años justamente pues para ser representados, ¿no?, en un tema democrático, sí han sido respetados, porque en procesos anteriores la verdad se evidenciaron varios asuntos. En este caso, en esta elección, ¿cómo fue ese tema en cuestión de los grupos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y todo esto? Pues precisamente para que nosotros pudiéramos prevenir y evitar el hecho de que personas que no se identificaran con estos grupos de atención prioritaria y se tratara de suplantarlos, es que nosotros aprobamos esas reglas de postulación que por cierto fueron ampliamente impugnadas. A finales del mes de febrero del 2024 concluyó esa cadena impugnativa, de tal manera que a partir de ese momento, pues los partidos políticos y las candidaturas comunes ya registradas se tenían que preparar precisamente para lograr esas postulaciones, atendiendo estos lineamientos que hicimos, y precisamente estos lineamientos pues tenían el propósito también no solo de asegurar que la generación de los cargos que emanaran después de las votaciones fueran precisamente representados estos grupos y que efectivamente fueran personas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria. Posteriormente al registro de candidaturas, bueno, pues se da también la cadena impugnativa respecto a los acuerdos del Consejo General en el registro de candidaturas, y bueno, pues ya el tribunal en plenitud de jurisdicción pues también realizó las revisiones que consideró necesarias y apegadas a derecho, y en ese sentido pues realizó también el registro de candidaturas en plenitud de jurisdicción. Todo esto pues de acuerdo con sus atribuciones y en todo momento pues también garantizando los derechos de las personas a poder postularse por un cargo público. Okay. Y justo en todo este proceso que pues fue enorme, ¿no?, en todo sentido, con la participación ciudadana, pero además con los conteos, decíamos, pues de todos los materiales que tenían que entregar los partidos políticos y sus candidatos, hubo este asunto, pues, en algunos casos criticado, en otros casos cuestionado, acerca, pues, de los registros, ¿no?, que se dieron un día antes de la elección por parte del instituto. Cuéntanos un poco, consejera, pues, un poco de claridad en ese tema, solamente pues para abordarlo y saber qué fue lo que pasó, para quienes tienen duda al respecto. Bien, pues con todo gusto. Nosotros el 21, fueron primero el registro de candidaturas a diputaciones. El periodo en que el cual debía concluir este registro, esta recepción de registros para diputaciones fue el 16 de marzo y para ayuntamientos el 21 de marzo. La fecha límite para que el Consejo General se pudiera pronunciar respecto a estos registros para diputaciones venció el 30 de marzo y para ayuntamientos el 19 de abril. Entonces, entre estos periodos de recepción de solicitudes y fechas para que el Consejo General se pronunciara sobre estos registros, pues transcurren una serie de actividades que nosotros tenemos que realizar, y entre estas actividades pues revisar todo lo que aprobamos en las reglas de postulación, y en estas reglas pues se tenían ya establecidos para el caso de partidos y candidaturas comunes 6 formatos que se tenían que cumplir, y cada partido y candidatura los tenía que presentar, con excepción del formato 4 que se presentaba por planilla. Y para el caso de población indígena, pues también existió otra serie de formatos que fueron 10. Entonces, estos formatos pues era lo que se tenía que presentar por cada postulación, pero también habría que revisar su acta de nacimiento, su credencial para votar y su comprobante de domicilio. Entonces, del total de postulaciones que nosotros recibimos fueron 7,255 únicamente para ayuntamientos. Si esto lo multiplicamos por el número de documentación que cada candidatura tenía que presentar, pues te da una cifra superior a los 50,000 documentos que se tenían que revisar. En un tiempo, por ejemplo, para el caso de ayuntamientos, el 21 de marzo fue la fecha límite de registro,
y a partir de esa recepción de documentación empezó el Instituto Estatal Electoral a revisar toda esta documentación que he referido y a partir de esta revisión se formuló un primer requerimiento de información que faltaba o que se requería se precisara, se aclarara o se complementara. Y una vez que le dieron respuesta a este primer requerimiento, se hace una segunda revisión y si todavía existe información o documentación faltante, entonces se hace un segundo requerimiento. De tal forma que la respuesta a este segundo requerimiento venció el 12 de abril. Y a partir de ese corte es que nosotros empezamos la revisión de toda la documentación con la que ya contábamos para determinar si se aprobaba una candidatura, se negaba o se dejaba en reserva o se aprobaba ad cautelam. Entonces aquí hay que mencionar y dejar muy en claro que el 19 de abril, en esa sesión que iniciamos el 19 de abril y concluyó el 21 de abril, nos pronunciamos como Consejo General por todas las candidaturas que se recibieron para registro. Es decir, nosotros aprobamos el registro, negamos, aprobamos a cautelam o bien se dejó en reserva. ¿Qué es lo que se deja en reserva? Cuando hay una candidatura que no cumple con los requisitos de ley para ser postulada y corresponde a un grupo de atención prioritaria, pues se deja reserva para garantizar el derecho de las personas de estos grupos de atención prioritaria a ser postulados. ¿Fue algo frecuente en este caso específico? Sí son casos que se presentaron en los acuerdos que aprobó el Consejo General en esa sesión y a partir de esa sesión también hay que mencionar que se dan los procesos de sustituciones de candidaturas que también al cual tienen derecho los partidos políticos y candidaturas independientes o candidatos independientes e independientes indígenas, y ese periodo vence un día después de concluidas las campañas electorales. Entonces, a partir de que recibimos los registros y hasta ese día, un día posterior a las campañas electorales, pues nosotros recibimos más de 1,000 sustituciones. Entonces, además de todo lo que teníamos que revisar en el momento de registro de candidaturas, pues también continuamos revisando lo que tuvo que ver con sustituciones y también con el acatamiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, el proceso de registro de candidaturas y particularmente de un proceso de ayuntamientos es un trabajo arduo, es un trabajo que se tiene que revisar, y pues para esto también nos preparamos con el personal necesario para poder llevar a cabo estas revisiones, para poder arribar a los registros de candidaturas. Pues un gran trabajo, ¿no? Además, así es. Una carga de trabajo impresionante, eso, sin duda. Pero me gustaría, consejera, ya casi para finalizar esta entrevista, pues que nos hable de la participación ciudadana, acerca de quienes estuvieron en casilla, pero también quienes fueron a votar. Desde la perspectiva propia, pues vi mucho movimiento, largas filas en muchos puntos. ¿Cuál es esta determinación que ustedes ven respecto a ese tema? Bien, pues como Instituto Electoral estamos muy contentos porque la participación ciudadana fue amplia. Bien lo dices, en el momento de la votación tenemos votaciones que superaron el 60% de participación, y esto es muy importante porque si bien los procesos electorales deben realizarse apegados a la legalidad, también requieren de una dosis de legitimación, y cuando existe una amplia participación ciudadana en el proceso electoral, pues esta participación también permite legitimar al proceso electoral. En este caso, pues sí, asistieron las personas que instalarían las 4,210 casillas electorales, asistieron las representaciones de los partidos a las casillas electorales, hubo observación electoral, hubo todo un ejército de supervisores y capacitadores también encargados del proceso operativo de la elección, que fueron en el caso del Estado de Hidalgo
Hidalgo, 1,215 por el Instituto Nacional Electoral y 1,215 por el Instituto Estatal Electoral, porque tuvimos figuras espejo. Y bueno, también todas las consejeras y consejeros electorales que participaron en los consejos distritales, tanto federales como locales, y así como la estructura operativa que también tienen estos consejos, y que además hay que decirlo también, y hay que reconocer que tuvimos unos cómputos exitosos, unos cómputos también inéditos, porque recordar que fueron los consejos distritales los que se hicieron cargo de los cómputos tanto de diputaciones como de ayuntamientos, y estos cómputos se realizaron de manera ordenada, apegados también a derecho, y me parece que también fue una parte muy importante del proceso electoral que realizamos de manera exitosa. Entonces, realmente la elección la hace la ciudadanía, y este proceso electoral pues involucró a la participación ciudadana en muchos ámbitos, desde muchos frentes, y en todos, hay que decirlo, nosotros únicamente tuvimos una vacante de un capacitador, es decir, de las 1,215 figuras que tenían que estar trabajando como capacitadores y supervisores el día 2 de junio, solamente una vacante tuvimos, a diferencia de una problemática que se dio en otros estados de la República Mexicana, y particularmente de estados fronterizos, en donde hubo un déficit de capacitadores y supervisores. Nosotros podemos decir que en el Instituto Estatal Electoral, todas las personas, tanto de los consejos como de esta estructura operativa, estuvieron presentes días previos a la jornada electoral, entregando los paquetes electorales, recolectando los paquetes electorales y después realizando los cómputos. Entonces, fue una elección con amplia participación ciudadana. La ciudadanía manifestó su responsabilidad cívica al ir a instalar sus casillas, permanecer durante toda la jornada electoral en ellas y realizar el escrutinio y cómputo, que hay que decir que esas actas de escrutinio y cómputo son la fuente del programa de resultados electorales preliminares y de los cómputos. Entonces, me parece que como entidad nos tenemos que sentir muy satisfechos de este proceso electoral y muy orgullosos por los logros que tuvimos. Consejera, un mensaje final para la ciudadanía, para quienes participaron, para quienes estuvieron pendientes de todo el proceso en cualquier ámbito, ¿no? Y desde cualquier trinchera, ¿qué les diría? Pues yo les diría que la participación ciudadana no se agota con la elección. Ahora que en septiembre ya se integren los nuevos órganos de gobierno, tanto de ayuntamientos como de diputaciones, pues también se involucren de los asuntos públicos, participen, exijan rendición de cuentas, pero también coadyuven al gobierno electo, o coadyuven con el gobierno electo. Eso es muy importante, que la ciudadanía pues sigamos de cerca las actividades, lo que hacen nuestros representantes, apoyemos, pero también exijamos la rendición de cuentas. Estos mecanismos de participación ciudadana que se deben dar en democracia, pues ayuda precisamente a fortalecer a la democracia en México. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y es que ahí la democracia no termina con la elección, justamente hay que estar, ¿no?, pendientes de todo lo que hagan nuestros representantes en cualquier ámbito. Así es. Bueno, pues gracias por estar aquí, le esperamos, tienen las puertas abiertas como siempre aquí en Criterio Hidalgo, y les agradecemos a ustedes por estar en Frente a Frente. Mi nombre es Sara Elizondo, y bueno, pues les deseamos que tengan un excelente día, nos vemos pronto.